לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a El Buen Nombre, como siempre, de la mano de Alejandro Rubinstein desde México. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, ya los oyentes que nos han venido siguiendo pues saben de qué vamos a hablar esta vez, porque las dos entregas anteriores ya habíamos comenzado a hablar de los epónimos, que te vamos a pedir nuevamente, aunque sea un poco cansino, que nos vuelvas a definir qué son exactamente los epónimos. Sí, con gusto. De hecho, los epónimos son una manera de generar un homenaje a una persona, a un lugar, a un objeto, a un concepto que producto del creador o de alguno de los moradores de ese lugar o zona, se genera de alguna manera un neologismo, un nuevo vocablo que le va a dar un sentido, una explicación y por lo tanto un nombre a esa persona, a ese lugar, al concepto o al objeto. Uh-huh. Bueno, dicho de otra manera, también podríamos decir es cuando un apellido de alguien famoso se transforma en un sustantivo o en un adjetivo, ¿no? Cuando decimos que una trama es kafkiana o que tiene un problema freudiano o no sé, incluso no sé, en tantas opciones que hay, por ejemplo, hacer un linchamiento, ¿no? A raíz del nombre del apellido Lynch. Pero nosotros nos vamos a centrar en los epónimos de origen judío. Efectivamente, y de ello valdría la pena también abundar un poco y decir que si bien la gran mayoría de epónimos judíos provienen efectivamente de los apellidos, también tendremos algunos casos que hoy citaremos sobre nombres propios. Y de hecho vamos a entrar en materia, pues tenemos que recorrer desde la letra L hasta la letra Z y nos emprendemos a esa tarea. Por lo pronto, Lev Davidovich Landau, quien fuese un gran físico matemático y quien creara varios conceptos que terminan siendo muy importantes para la teoría cuántica, como es el caso del concepto que se conoce como el Moscú cero o la vara de Landau, que son conceptos en la física muy importantes para la definición de la teoría cuántica. Por otro lado, y no solo en la ciencia, sino también tenemos el caso de George Maduro, quien fuera un estudiante de Derecho de origen neerlandés y que fue un oficial en la batalla precisamente de dicha zona y se distinguió como un héroe en el ataque de La Haya. En su honor se ha fincado una bellísima mini ciudad conocida como Madurodam en Holanda, que es lugar de delicia de todos los visitantes, quienes tienen la oportunidad de ver, aunque sea de manera muy general, pero también muy bella, maquetas que hacen modelo de la ciudad de Ámsterdam en una forma muy lúdica, y es un homenaje precisamente que se hace a él, a George Maduro. Tenemos de igual manera al matemático Benoit Mandelbrot. Mandelbrot fue una persona muy especial porque él establece lo que se conoce como el juego, digamos, que lleva su propio apellido y que es una especie de juego de números muy complejos que en la matemática vienen a darle, digamos, elementos muy importantes para lograr secuencias que cuando se llevan a efecto a, llamémoslo, a imágenes, se logran obtener efectos muy interesantes, producto precisamente de fórmulas que el propio Mandelbrot propone. Y ahora entraremos tal vez a un apellido que es muy conocido por todos, el apellido de Marx. Y ahí pudiéramos irnos entonces, ya sea, como es el caso ahora de la comedia, o también de la filosofía. Porque en el caso de la comedia tenemos
el de Groucho Marx, cuyo nombre original era Julius Henry Marx, y tenía una cara muy particular. Quienes recuerdan sus películas, recuerdan que este actor, naturalmente de origen judío, tenía el uso de unos lentes muy grandes y tenía una nariz muy prominente que estaba subrayada por un bigote lo suficientemente abundante. Esto ha hecho que existan en las tiendas de bromas los lentes Marx. Estos lentes precisamente tienen esa característica, que tienen además una nariz prominente y tienen un bigote muy profuso. De igual suerte podemos hablar ya en un plano más serio de Karl Marx, a donde de él podemos hablar tal vez más de un programa, pero no corresponde precisamente al trabajo de la onomástica. En la gran teoría del marxismo, la tal vez piedra fundamental del socialismo, nace del genio de Karl Marx, que si bien es muy dudoso su judaísmo como tal, el origen básico de la familia de los Marx está naturalmente ubicado en ese entorno, en el entorno de los judíos. Y bueno, pues no podemos olvidar que también es muy agradable poner algunas cosas al baño María. Y el baño María es también de origen judío, pues hace referencia a María la judía, quien fuese una conocida también como una profetisa, pero realmente como la primera alquimista. Y de ella se establece que ella hacía el uso del agua a una determinada temperatura para poder obtener pues distintos elementos que tuvieran un mejor desarrollo y que pudieran ser naturalmente ingeridos en pócimas que eran realmente medicamentos muy importantes y muy necesarios en ese entonces. Tenemos también el caso de Lise Meitner. Meitner era una gran mujer que también se desarrolló en el tema de la física y en forma particular Lise Meitner también entró en el terreno de la química por cuanto a que ella es quien descubre el elemento químico conocido precisamente como el meitnerio, y que se representa con la letra MT y tiene como nombre atómico el número 109. Si hablamos ahora de Jack Mises, encontramos que en el ajedrez, que lo hemos visto en varias ocasiones durante estas entregas, el ajedrez es una disciplina que siempre ha estado muy presente en el pueblo de Israel. Y bueno, pues el caso de Jack Mises no es distante por cuanto a que él es quien acuña una apertura, muy conocida la apertura Mises, que no es más que mover el peón un cuadro hacia adelante de la reina, y esto es conocido como una de las aperturas más básicas, pero más conocidas dentro del mundo de ajedrez. Ahora bien, tenemos a Hermann Minkowski, y Minkowski fue un matemático germano que tuvo, impresionantes descubrimientos, porque él genera la suma Minkowski, el concepto de la inecualidad Minkowski, el espacio Minkowski, el diagrama también Minkowski y el teorema también bajo su mismo apellido. De tal suerte que podemos también continuar con el caso de otro ajedrecista que es Aaron Nimzowitsch. Ya estamos en la letra N, esto es que vamos avanzando con una determinada velocidad. Y Nimzowitsch fue muy conocido también, por cuanto a que él estableció la defensa Nimzo-India también en el mundo del ajedrez. Hablábamos de que no solo había casos de apellidos, sino que también de nombres propios que en el mundo judío generaron eponimia. El caso particular de uno de los personajes importantes es el de Onán, que genera un concepto llamado onanismo y que es visto en la Biblia como un evento muy importante y que ha trascendido en la literatura y en el análisis del comportamiento humano. Leonard Ornstein es una persona que también entra en el mundo de la física y que genera la ecuación Ornstein-Zernike y el proceso Ornstein-Wallenberg. Y estos son procesos muy conocidos dentro de la física
que han tenido gran efecto en la cultura universal. Y ya que estamos en la cultura universal, valdría la pena también entrar en el tema de las letras, por cuanto a que Harold Pinter, quien fuera un gran escritor, establece lo que se conoce en el mundo del teatro principalmente, pero también de la literatura, lo que son los momentos pintorescos. Pinter fue muy conocido por cuanto a que él escribía de una manera muy particular, procurando que el silencio fuera descrito con espacios muy claros, que con la sola lectura podía uno entender lo que quería decir un personaje y el otro, sin acaso expresar una sola palabra. Esto lo hace realmente fascinante y eso Pinter fue el maestro. Él genera precisamente el epónimo conocido como pintoresco. Y ahora bien, entremos ahora a lo que es la entropía de Rényi. Y la entropía de Rényi es otro caso de un epónimo, en este caso particular, estamos hablando otra vez de la matemática, donde Alfred Rényi, un matemático húngaro, genera este concepto que es un concepto en la matemática que ayuda al contexto de la dimensión fractal y la estimación dentro de la matemática. Son conceptos realmente complejos, pero que de alguna manera han sido heredados a la humanidad y han acuñado su propio nombre en estas ideas. Otro ajedrecista importante también fue Richard Reti, quien tuvo una apertura conocida también bajo su apellido, y en el caso de él, que fuera un jugador eslovaco, tenía una apertura poco conocida porque estas aperturas se consideran como prácticamente hipermodernas por cuanto que requieren por lo menos 2 movimientos. Esto es, el caballo que mueve por primera vez y protege al alfil y después hace también un movimiento de 2 recuadros donde descubre al alfil izquierdo. Es una apertura muy interesante y que genera obviamente complicación a la persona que va a jugar frente a aquel ajedrecista que decide aplicar esta apertura. El caso de Paul Julius Freiherr von Reuter, conocido bajo su nombre original como Israel Ber Yosafat, es alguien que dejó una marca muy fundamental en el mundo de la publicidad, del periodismo, por cuanto a que la agencia Reuters hoy es muy socorrida en todo el mundo y no es más que producto del esfuerzo de él, de Paul Julius Freiherr von Reuter. Eliyahu Rips propone la máquina Rips, que si bien sumaría a un mecanismo como tal, no lo es. Se trata de una fórmula matemática. Rips genera, de hecho, la acción de grupos numéricos que vienen a ser utilizados de una manera muy importante en lo que hoy termina siendo el concepto de la computación. Moritz Heinrich Romberg propone hacia la humanidad la prueba Romberg, el síndrome Parry-Romberg y el signo Hauship-Romberg. Era un médico muy interesante y que propuso hacia la humanidad la oportunidad de tener el conocimiento de cuestiones tan interesantes como lo que es esta maniobra a la que hago referencia, que es una forma de determinar el balance neurológico de una persona. Pero por otro lado, el síndrome Parry-Romberg al que hice referencia es el que analiza las causas y las formas de tratamiento de lo que es la atropía hemifacial progresiva, que es una enfermedad poco común, pero que gracias a los estudios de Romberg ha tenido pues, un desarrollo positivo hacia la humanidad. En el plano lúdico tenemos a Erno Rubik y al solo decir su apellido nos viene a la mente este muy simpático juego, muy complicado juego para los que somos adultos, pero para los chiquillos que en escasos segundos resuelven lo que es el cubo de Rubik. Y Rubik no solo inventó ese famoso cubo que rotándolo y variando los distintos colores se llega a la solución final, que es respetar que cada una de las caras tenga un propio color, sino que él también genera
otro tipo de invenciones como el reloj de Rubik o inclusive la magia de Rubik, que no es más que un rompecabezas, pero resolverlo es tan complejo como el propio cubo. Y algo más agradable desde el punto de vista al paladar sería nada más decir el apellido, bastaría para paladearlo. Franz Sacher, quien fuera el confeccionador austriaco que establece el delicioso pastel, como decimos en México, o la torta, como se dice en España, el Sacher-Torte, que es una verdadera delicia. Sansón es otro epónimo. Ese epónimo también hace referencia naturalmente a una sola persona, a un primer nombre, no hay un apellido detrás de él, y se habla de la fortaleza, ¿no? La fortaleza de Sansón fue tan histórica como que cuando hacemos la referencia a una persona que tiene pues, de músculos muy desarrollados o demuestra que es muy fuerte, es tan fuerte como Sansón, acostumbramos a decir. Y bueno, tenemos también el caso de Sapir, Edward Sapir, que establece la hipótesis Sapir-Whorf. Esta hipótesis es muy interesante porque habla de la relatividad lingüística. Esto es, cómo afecta la estructura del lenguaje a las personas en su manera de llegar a la cognición de los conceptos. Esto es, cómo poder variar la manera de pensar y de estructurar frases dependiendo del idioma que utilizamos es producto del análisis y de la investigación de Sapir, un verdadero genio en materia de lingüística. Y si hablamos de genios, no podemos olvidar a Adi Shamir. Adi Shamir, una persona fundamental en el mundo de las computadoras, por cuanto que él establece el famosísimo algoritmo RSA, que hoy es utilizado para hacer mensajes crípticos en el mundo de la computación. Regresando al tema de la literatura, no podemos olvidar al triste personaje de Shylock, personaje que es descrito por Shakespeare y que aparentemente, no se dice de manera abierta, que aparentemente Shylock era judío y al término del desarrollo de este personaje ficticio sucede que se convierte y entonces pasan del lado oscuro al lado de la iluminación. Eran de ese tipo de escrituras muy propias del siglo XVII, de finales del siglo XVI, que procuraban de alguna suerte hacer estigmas de los judíos, y Shylock sigue siendo un estigma al día de hoy en muchos conceptos de la literatura sobre los judíos. Más allá de los estigmas, vamos a hablar nuevamente de un epónimo, pero en primera persona. Y este epónimo es aquel que demuestra ser muy juicioso. Y cuando alguien lo es porque aplica las normas del rey Salomón. El juicio salomónico habla del equilibrio, habla de la equidad y de dar a cada quien lo que le corresponde. Es nuevamente un epónimo provisto del contexto del judaísmo. En el apellido Strauss podemos encontrar varios representantes, pero de forma muy particular tenemos el caso de Leo Strauss, quien fuese un filósofo generador de la teoría precisamente que lleva en su apellido el origen de un análisis sobre la política, que es el straussismo. Y él fue un clasicista especializado precisamente en esto, en la filosofía política, y fue muy conocido y un pensador altamente respetado. En el lado comercial tenemos a Levi Strauss. Levi Strauss, bueno, pues ni más ni menos que fue la primera empresa que hizo confección de lo que conocemos hoy como los jeans, que empezaron siendo ropa de trabajo con un peto y que después lo recortara porque ese peto no quedó bien teñido, y al recortarlo empezó a comercializarlos en segundas, los pantalones de esa mezclilla azul que hoy son realmente muy usados en todo el mundo. Ya entrando nuevamente al tema de la historia, regresando un poco al socialismo, pero indudablemente ubicándonos mucho en este país, en México, no podemos olvidar a León Bronstein. León Bronstein, que fuera
su nombre realmente Lev Davidovich Bronstein, fue conocido como León Trotsky, que fue un escritor y político ruso asesinado precisamente en esta Ciudad de México, y que detrás de él hay una teoría verdaderamente ortodoxa dentro del comunismo que logró que pues precisamente fuera perseguido por Stalin hasta acabar con su vida en mi país, México. Ya casi para terminar, debemos hablar indudablemente de un personaje que es muy importante, Andrew Viterbi, que no solo es el presidente de Qualcomm, sino también es el generador del algoritmo de programación dinámica que realmente casi pudiéramos decir que es empleado en casi todos los códigos de empleo de las ordenadoras. Y esto es gracias a Andrew Viterbi, el gran inventor de origen italiano y naturalmente judío. 3 hermanos que dejaron su huella también en el mundo del cine son los hermanos Albert, Harold y Jack, de apellido Warner. Por lo tanto, los hermanos Warner, que fueran los grandes productores del cine. Y por último, valía la pena, llegando también a esta letra W, el caso de Eugene Paul Wigner, que genera lo que es un concepto amigable, el concepto del amigo de Wigner, que es también una fórmula en la matemática que es muy socorrida. Así pues, hemos dado una vuelta prácticamente de la A a la Z en lo que es la eponomía de los judíos. ¿Qué te parece, Jorge? Pues nada, me parece todo un mundo para descubrir algunos personajes muy famosos, otros no tanto, por lo menos para mí, y que este programa me ayudará a conocerlos un poco mejor. No olviden que dentro de 2 semanas volvemos a hablar de nombres, del buen nombre, aquí con Alejandro Rubinstein. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros.